Hola amiguitos, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a presentar el cuento de la gran profesora y escritora peruana Clení Blas Aira. Clení Blas Aira es una profesora de lengua y literatura egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y así como enseña precioso, escribe bellísimo. Ella se caracteriza por tener una narración muy tierna y dulce, que la vas a poder apreciar, porque con la ayuda de nuestra locutora en off, Candy Blancas Mamani, y unos dibujitos que te he preparado, vamos a narrar esta historia, este cuento fabuloso y maravilloso. Ella ahora es una gran profesora, pero alguna vez fue una pequeña niña. Y este cuento se va a centrar en aquella preciosa etapa. Te presento entonces el cuento El ataque del caballito de Clení Blas Aira y espero que los disfrutes. Nos vemos. El ataque del caballito. Nunca olvidaré las aventuras ni el peligro que corrimos aquel día cuando le dijimos a nuestro padre: «Papi, papi, han llegado los juegos mecánicos por la casa, en el parque. ¿Podemos ir?». Y él, como siempre, nos respondía: «Nada de juegos. En vez de pensar en eso, ¿por qué mejor no hacen sus tareas?». Y Yanela, que era la más terrible y sinvergüenzona, decía: «Ya hicimos toda la tarea, papi. Ya todo está terminado». Y mi padre, que le tenía respuesta a todo, agregaba: «Nada, nada. En vez de pensar en juegos, mejor porque con esa plata no se compran unos panes y preparan el lonche». «Pero papi, déjanos ir un ratito nomás». «He dicho que no», decía él. Y eso era todo. Ya ninguna de nosotras se atrevía a preguntar el porqué de algo que después entendí: que mi padre no soportaba la felicidad de un niño. Siempre creí que era porque él cuidaba que no nos pasara nada malo, pero no era eso. Lo que ocurría era que él no quería gastar su dinero. Ese era un hecho real. Éramos 5 niñas y era un gran gasto. No llegamos a ir, pero no me resigné. Es por eso que a mí, quien era la más tímida, pero la más ingeniosa de todas mis hermanas, se me ocurrió crear nuestro propio carrusel. ¿Cómo así? Pues les contaré que mi madre criaba un carnero en el corral al fondo de la casa. Este carnero estaba amarrado a un fierro y desde que llegó a nuestra casa le habíamos puesto por nombre Copito. Le pusimos ese nombre porque cuando se lo entregaron a mamá era un pequeño borreguito, blanquito y esponjoso como un copito de nieve. Llevaba consigo en su cuello una campanita con una cinta roja. Y bueno, pasó el tiempo y este ya ahora era un carnero grande. Entonces se me ocurrió que podíamos montarlo como si fuera un caballito. Así sucedió. Ya que no podíamos ir a los juegos mecánicos, entonces podíamos crear nuestro propio carrusel. Primero desatamos al carnero y con cuidado lo cogimos por los cuernos y empezamos a montarlo. Este no se quebraba ni nada porque resistía nuestro peso. Claro, pues, de seguro porque éramos niñas pequeñitas. Entonces comenzó la aventura del caballito. Íbamos por turnos. Primero yo, seguía luego mi hermana Yanela, después Angelina y finalmente Estela. Amy, la menor, solo miraba porque ella todavía era muy pequeña para esos juegos. Pasaban los minutos y todo iba bien, hasta que en el turno de Yanela el carnero se estresó y ya creo que no quería que lo monten.
Corrió despavorido hacia la cocina como buscando libertad, y allí fue que ocurrió una desgracia. Con sus cuernos tumbó la cocina, que por esas épocas era a querosene y de 2 hornillas. Y lo peor de todo es que la cocina estaba ardiendo. Los cuernos se quedaron atrapados en una de las hornillas y por querer Chanela sacar al carnero, se derramó el querosene y el carnero terminó con la lana de su cuerpo en llamas. Ya pueden ustedes imaginarse cómo es un carnero correteando con toda su lana encendida. Todos comenzamos a correr para atrapar al carnero y hacer algo, pero era imposible. Amy comenzó a llorar y a gritar, tanto que se acercó un vecino que, al ver al carnero, corrió tras él con un balde con agua y sólo así pudo apagar la candela. Pero allí no acaba la historia, porque lo peor se veía venir después. ¿Cómo explicarle a mi padre que habíamos incendiado al carnero y que de rebeldes lo habíamos montado? Y claro, como siempre, yo sería la que pagaría todos los daños ocasionados. Pero bueno, en ese momento, lo único que se me ocurrió fue coger una escobilla y con agua quitarle lo quemado de la lana del carnero. Pero, ¿cómo hacerle con la parte del cuerpo que había quedado sin lana? ¿Cómo explicarle a nuestros padres lo ocurrido? ¿O acaso tendríamos que mentirles tan solo para no ser castigadas? Y finalmente ocurrió. Llegó la hora de que mi padre se enterara y fue la pequeña Amy quien se encargó de eso. Sin que nadie le preguntara, ella corrió donde papá y le dijo: «Papi, papi, ¿no sabes? El carnero se quemó». «¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?». Y diciendo eso, papá se fue a ver al carnero. Pero antes que él lo viera, se me ocurrió ponerle una camiseta al carnero. Y cuando mi padre lo vio, le dijo: «¿Y eso qué fue? ¿Por qué le has puesto eso?». A lo que yo le respondí muy tranquila: yo le he puesto la camiseta porque como estaba sucia su lana, lo bañé para que esté limpiecito». Mi padre solo miró un poco sorprendido y volviendo sobre sus pasos se retiró. Nunca se enteró de lo que pasó, felizmente, pero tampoco volvimos a montar a Copito. No vaya a ser que para la siguiente aventura se incendiara toda la casa, que por cierto, para aquellas épocas, estaba hecha aún toda de esteras.